nosotros. Las semillas cada vez son más habituales en nuestra cotidianidad, en nuestros diferentes alimentos. Semillas como por ejemplo el maní, la nuez, la de girasol, bueno, pues están en nuestras comidas, pero muchas personas sufren alergias a estas semillas y podría ser realmente peligroso. Hoy está con nosotros el doctor Paolo Duarte, quien es experto en medicina interna. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué es una alergia alimentaria? Bueno, primero que todo, tal vez aprovechar la coyuntura, dar un saludo a todas las madres televidentes que nos están viendo, a mi esposa, a mi suegra y sobre todo a mi mamá, que aún estando uno ya viejillo, pues lo sigue cuidando. Ahí entonces, siempre. un saludo a todas. Un abrazo. Claro. Las alergias a las nueces es algo que tal vez no tiene una prevalencia alta, ¿verdad? Va a variar un poco dependiendo de la zona y del país en que estamos, pero alrededor de un 2% de las personas pueden tener alergia a las nueces y al maní. ¿Cuáles son los frutos secos, digamos, más que nos podrían generar más alergias a nosotros de forma cutánea, tal vez? Ok, en general, bueno, el maní es uno de los principales, ¿verdad? Lo que pasa es que el maní es una leguminosa. Dentro de los frutos secos tenemos las nueces como primera, ¿verdad? Tenemos también al marañón y a la avellana. Lo que pasa es que esto también va a variar un poco de dónde estemos teniendo la información. Hay otras como la macadamia, como el pistacho, como las pecanas, que tal vez en un porcentaje menor dan alergia, pero va a depender un poco, ¿verdad?, de dónde estemos obteniendo esa literatura. Pero todas podrían hacerlo. A ver, doctor, arranquemos con el maní, ¿verdad? Que aquí está mezclado. Sí. Lo tenemos mezclado, porque el maní es uno de los productos o de las semillas que con solo abrirlo, ¿verdad?, le podría generar alergia a cualquiera y es el que más se come, hasta en las piñatas de los niños están. Claro, de hecho, ahora que usted menciona niños, tal vez aquí lo importante de esto es que por lo menos el maní usualmente se presenta en los primeros 2 años de vida, o sea, las manifestaciones. Y al ser las nueces y al ser el maní productos que están en chocolates, por ejemplo, cobra más importancia porque los niños están más expuestos a esos, ¿verdad? Ahora, la cocción podría ser que me dé o no me dé más alergia. Por ejemplo, usted hablaba de comer el maní así en semilla como lo estábamos viendo en pantalla, como lo tenemos aquí, pero si lo paso por un chocolate ya lleva un proceso de horneado. Sí, usualmente, bueno, básicamente lo que nos va a dar la alergia tanto en las nueces como en el maní son proteínas. Son proteínas que se llaman de almacenaje, en donde usualmente sirven para almacenar nutrientes que requiere la semilla en su crecimiento. ¿Qué es lo que pasa con esto? O sea, cualquiera de estas nos puede generar reacciones alérgicas, ¿verdad? A veces la principal fuente es la ingestión, ¿verdad? Obviamente si vamos a comer cualquiera de estas nos puede dar alergia, pero sí no hay que olvidar de que muchas veces el contacto podría generar reacciones alérgicas, la vía inhalada. Y en algunas ocasiones, y eso tal vez hay diferencias con relación a de dónde estamos hablando, Asia, por ejemplo, tiende a utilizar mucho maní para generar, digamos, para preparar algunos alimentos. Pero a nivel de otros países, ¿verdad?, más occidentalizados, usualmente el maní se come diferente, se tuesta, entonces a veces el hecho de tostarlo nos puede generar, digamos, que ciertas proteínas cobren un riesgo de generar alergia, ¿verdad?, a la hora de modificarse, porque al fin y al cabo el sistema inmunológico reconoce proteínas que en teoría son inocuas, solo que en las personas que tienen alergias van a generar una reacción importante. Doctor, por ejemplo, ahora que hablamos de niños, cuando las señoras suelen hacer alguna lechita con maní, ¿verdad? O una agüita de maní para dársela en el chupón, esto le podría generar, pese a que esté bien disuelto, ¿verdad?, algún tipo de alergia, si ya el niño trae la predisposición. Claro, obviamente somos diferentes, incluso en las personas que tienen alergias hay diferentes sensibilidades. En los que son muy sensibles, tal vez para que te hagas una idea, casi que la mitad y una milésima parte de maní podría generar una reacción alérgica. Es una esquinita. Exactamente, entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de un tema de alergias, al ser el sistema inmunológico el que está implicado, un maní, medio maní o una avellana, media avellana, nos van a generar una reacción alérgica que puede ser catastrófica. Estamos hablando de que media, por ejemplo, si lo ponemos aquí, ¿verdad? O sea, esta es la mitad, ese poquito podría ya llevarme al hospital. Claro. Claro, y cobra mucha relevancia, digamos, tal vez no estas preparaciones, sino, por ejemplo, mantequilla de maní, tal vez sin mencionar lo que son marcas, pero la Nutella, ¿verdad?, que son productos que se adhieren. Entonces, por ejemplo, en centros escolares, que el sándwich de mantequilla de maní, que la Nutella, se embarran, tocan las puertas o tocan otros juguetes, el otro niño llega y lo toca y se lleva las manos a la boca. Eso podría ser una manera en donde que la persona alérgica tenga una reacción, ¿verdad?
así como Es delicado. Exactamente, que las esponjas para lavar los platos, si usted no las lava bien, podrían generarte una reacción alérgica en gente muy susceptible. Ahora, doctor, por ejemplo, hablábamos del maní, pero aquí tenemos otras opciones de semillas. ¿Tienen estas otras esa predisposición a generar una alergia tan rápido? Sí, claro. Ahora, lo que es maní, muchas veces, y eso también desde un 20 hasta un 70 y resto por ciento de los casos, podría coexistir la alergia al maní con otra alergia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no voy a asumir que como soy alérgico al maní, ya a las demás no soy alérgico. ¿Por qué? Porque sí podría tener una alergia concomitante a otras cosas. ¿Qué sé yo? Maní, avellana, maní y nueces, maní, nueces, pistacho. O sea, todas podrían. Entonces, la única manera para poder determinar esto bien es con con una valoración y una evaluación de un alergólogo para que se pueda determinar a cuáles de estas pueden ser las personas alérgicas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, doctor, uno podría ser alérgico a la avellana y no al maní o al revés. Claro, todo puede ser posible. Pero para poder determinar esto tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? No es algo que nos vamos a jugar el chance, sobre todo por la reacción tan severa que podemos tener. Ahora, de todo lo que tenemos aquí, ¿cuáles son los que más detonan alergias en las personas? Ok, maní y nueces. Maní y nueces tal vez son los que están de primero. De hecho, si uno se pone a ver los informes, el maní es la principal causa de muerte por alergia a alimentos, ¿verdad? Porque muchas veces la gente dice, bueno, la alergia lo que nos va a dar es picazón. Perfecto, pero si fuera solo picazón, no pasa nada. El problema es que algunas alergias a alimentos, sobre todo la de nueces y maní, se asocian a reacciones anafilácticas. ¿Qué es una reacción anafiláctica? Cuando la reacción abarca dos sistemas. Por ejemplo, hago brote y empiezo con falta de aire porque se me cierran las vías aéreas. O empiezo con dolor abdominal, con vómitos y me desmayo, ¿verdad? Cuando ya la parte cardiovascular, cuando la parte respiratoria, cuando hay síntomas digestivos, ya cuando hay dos involucrados es una reacción anafiláctica que si no se trata a tiempo, potencialmente es mortal. ¿Y qué hago, doctor? Porque, por ejemplo, usted ahora nos hablaba que no necesariamente yo era alérgico al maní, de hoy amanecí alérgico, desarrollo esa alergia, ¿verdad? Uno no sabe, tal vez lo consume de repente en una ensalada y empiezo con un brote como ese que usted tiene aquí, ¿qué hago? Okay, lo primero que hay que hacer, si existe la sospecha, es consultar con alguien que le pueda hacer pruebas, que son los alergólogos en este caso. Ellos te van a hacer primero una historia clínica detallada para ver qué pudo haber sido, ¿verdad? Segundo, hacen pruebas a nivel de piel para ver la reacción y además también hay pruebas en sangre que nos pueden dar una idea de a cuál de todas estas cosas específicas podemos ser alérgicos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo exposición repetitiva, qué sé yo, la primera vez usted consumió algo, le dio una reacción alérgica, pero si usted no lo identifica y lo vuelve a consumir y lo vuelve a consumir, la reacción cada vez podría irse magnificando. Entonces, si tal vez la primera no fue tan severa, la segunda sí. Sí, ya es más grave. Ahora, usted hablaba de unos exámenes que hay que hacerse para poder identificar bien cuál es la semilla que me está produciendo ese tipo de alergia. Pero, ¿cuáles son esos exámenes, doctor? Usualmente son pruebas de tipo, las alergias se median por varios mecanismos, pero usualmente las que estamos viendo en este caso son por un anticuerpo que se llama IgE. Entonces, usualmente hay IgEs específicas al maní, específicas al pelo del gato, al pelo del perro, a un montón de cosas, porque el cuerpo, ya tiene eso reconocido, pero en algunos casos la predisposición nos hace que la reacción que tenemos al arroz o que tenemos al tomate, o en este caso las nueces, va a ser una reacción mucho más severa. Ahora, doctor, una alergia podría volver, porque si bien es cierto, y creo que en la casa van a estar identificados, a veces una alergia va o luego regresa, ¿verdad?, porque se trata con el medicamento adecuado, ¿esa alergia podría regresar? Ok, hay alergias que sí pueden modificarse con el tiempo, en el sentido de que la persona puede dejar tener una sensibilidad, pero lo que son a las nueces y al maní sobre todo, hay un gran porcentaje, es más, te voy a decir, solo un 20% aproximadamente puede ser que se logre controlar, pero usualmente las personas van a seguir siendo alérgicas por el resto de la vida. Por lo menos hasta este momento en que estamos, ¿verdad? Es una condición con la que van a tener que aprender a vivir. Es una condición, entonces ahí lo más importante, perdón que te interrumpa, es la prevención. Es tratar de evitar lo que es contaminación cruzada, evitar o tener el cuidado de cuando usted va a un restaurante, qué pueden ponerle en la comida, concientizar a las personas, a los que están cercanos a la persona alérgica, en las escuelas, colegios, informarlo. ¿Por qué? Porque los niños o los adolescentes pasan una gran parte del tiempo ahí. Doctor, usted tiene un aparatito que le podría salvar la vida a alguien, ¿verdad? Que de repente... Okay. El tratamiento en las reacciones anafilácticas tiene que ser epinefrina. Y esto tiene que uno tenerlo muy claro porque muchas veces uno puede dar un antihistamínico tomado,
eso no te va a hacer absolutamente nada. Lo único que va a detener la reacción alérgica es la epinefrina. ¿Qué es lo que pasa? La epinefrina, esta no la tenemos aquí en el país. Usualmente lo que se hace con los pacientes es se da la ampolla, se dan las inyecciones para que se administre a tiempo. Lo que pasa es que indudablemente en el susto, mientras usted lo prepara, entonces estos son dispositivos que ya vienen diseñados para que usted nada más retire la tapa. Y lo ponga así incluso encima del pantalón. Encima del pantalón se puede aplicar, porque es una situación de emergencia. Se pone, usted lo sostiene alrededor de unos 5 segundos y listo. Esto aquí en el momento que usted lo aplica tiene que hacerlo duro para que suene un clic y ahí es donde se administra el medicamento en forma automática. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.